fiscalía. Sí. Usted ya lo escucha, su voz ronca, ¿no es cierto? Que siempre tan característica. Bueno. De don Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad. Cuando hay temas de ciudad, uno llama a Patricio, ¿o no? Que se sienta acá y te conmina, Isabel, a ti y a mí. ¿A qué? Hagan preguntas duras, dice. Así es. ¿Cómo diantres llegamos a esto? A ver, dígame. Llegamos a esto por una complicidad pública-privada. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El año 2007... Adelante. Le vamos a arreglar el micrófono para que se escuche bien su voz fuerte. Por una complicidad pública-privada. ¿Por qué? El año 2007, el director de obras de Estación Central le solicita una autorización al jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, Ministerio de la Vivienda, para permitir la construcción de un edificio en altura con agrupamiento continuo en una zona que no lo permitía. El jefe, es decir, el funcionario del MIMBU, le dijo que no podía hacerlo. Y el funcionario, que no era arquitecto, era ingeniero civil, obedeció, como era su obligación. Y durante muchos años no se otorgó ningún permiso de edificación, ninguno. Hasta que llega el año 2013, este exfuncionario falleció y asume el cargo otra persona, un señor Armin Ziger. ¿Ya? Y empezó... Son dos cosas distintas. Armin Ziger. Armin Ziger, ese es el nombre. ¿Ya? Me imagino que será alemán. Sí, tengo idea. Bueno, y ahí empiezan a otorgar permisos con estas características. Son estructuras bastante bueno, algunos tienen cada una de las estructuras tiene 800, 700 departamentos. Estamos hablando de que así nacen los guetos verticales. Así nacen los guetos verticales. Con una desobediencia del director de obras, Ziger, a la norma vigente, que fue incluso resuelta por la propia ministra de Vivienda de aquella época, que le tuvo que contestar a la Cámara Chilena de la Construcción porque estaba muy enojado, porque la Contraloría había determinado que todos los permisos, que eran más o menos 80, 85, eran todos ilegales. Entonces la Cámara estaba muy preocupada por esta situación y la ministra le dijo, bueno, aténgase a los hechos. Aquí la Contraloría es la que manda. Ellos son los que ejercen el control, ellos fiscalizan. Y si se otorgaron mal los permisos, hay que asumir los riesgos. Bueno, eso sucedió. Después la Contraloría dijo que se tenían que paralizar las obras, que no se podían otorgar las recepciones finales, que había que iniciar sumarios administrativos que por lo demás no sirven de nada, son saludo a la bandera. Y eso lo sabe todo el mundo. Patricio, ahora, uno mira, a mí me tocó hacer varios reportajes, en alguno de ellos participaste, Patricio, no sé si te acuerdas, en Mega, hicimos uno sobre justamente cuando esto estaba, además, una vecina que quedó aislada, hizo una defensa para no la construcción que ella quedó, le taparon el sol completo, nunca más vio el sol, digamos, esta vecina que quedó sola al lado de estos edificios enormes, que todos además miran hacia adentro, por lo tanto la vida en comunidad, me acuerdo que además para llegar a los pisos se hacían unas colas enormes para usar el ascensor, o sea, en nivel de mal pensado en todos los sentidos. Y hoy día viene hace unos días publicó una columna Felipe Muñoz, que es el actual alcalde, donde dice que aquí el que está detrás de todo, el gran conflicto acá es el lucro desmedido, que aquí hay ganancias porque hay mucha gente que compró muchos departamentos y los subarrienda. Aquí hay en el fondo hay personas descriteriadas acá, ¿o no? Mire, yo no quiero emplear el término descriteriado, porque el lucro... Me hago cargo. No, está bien. Porque se queda corto. El lucro es lícito. Todos tienen derecho a lucrar, pero nadie tiene derecho a violar la ley, ¿no es cierto? Y la ley fue vulnerada. Fue vulnerada como consecuencia del laissez-faire vigente en aquella época en la comuna de Estación Central. Ahora, ¿quién es el responsable? Yo leí en la prensa que hay una polémica entre Orrego y Delgado, cada uno se echa la culpa uno al otro, pero sería interesante que Delgado, que fue el alcalde mientras se otorgaron todos estos permisos de edificación, todos, explicara qué diablo pasó
con sus funcionarios dependientes. Exacto. Porque los directores de obras, si bien es cierto, técnicamente dependen del Ceremi de Vivienda, desde el punto de vista administrativo, sus jefes son los alcaldes. Y para otorgar un permiso, un director de obra, en una disyuntiva de si lo otorgo o no lo otorga, lo que hace ese funcionario es consultarle al jefe. Ahora, yo no estoy diciendo que Delgado esté metido en este acto de corrupción, pero él tiene que explicar por qué sucedió eso. Ahora, yo quiero volver sobre mi reunión que tuve hace algunos años atrás con Cristian Monkeberg, cuando era ministro de Vivienda. Muy gentil Cristian. Yo le llevé una propuesta para modificar la regulación a objeto de que no se demolieran los edificios. Porque la ley dice que los directores de obra, ante una situación de este tipo, tienen que impartir la demolición incluso con la ayuda de la fuerza pública. Y si no lo hace el director de obra, lo tiene que hacer el Ceremi de Vivienda, ¿no es cierto? Ninguno lo ha hecho. Ellos tendrán sus razones para no ejercer sus atribuciones. Patricio, ¿pero usted no es partidario de demoler? No, yo no quiero que se demuela. Sería una locura. Imagínense, una torre significa una inversión del orden de los 35 o 40 millones de dólares. Y la contaminación ambiental que generaría una demolición, imagínense, sería de loco. Por lo tanto, el planteamiento nuestro es no demoler. Aunque los vecinos de Estación Central proponen la demolición, contemplada en la ley. Ahí yo tengo una posición contraria. Yo estoy por las compensaciones económicas. Eso lo preguntó el ministro en aquella época. Y él estaba de acuerdo. Cristian me dijo, echémosles para adelante. ¿Y las constructoras? También. Es más, algunas constructoras, porque todas estas cosas yo las publicaba. Ya no publico más, ya me aburrí de publicar porque perdí el tiempo. O sea, si aquí en Chile las instituciones no funcionan, eso hay que decirlo claramente. De tal forma de que Cristian Monkeberg estaba de acuerdo, pero lamentablemente Piñera, que era el presidente en aquella época, lo cambió, lo mandó a 8 ministerios. Y después llegó otro individuo que no me acuerdo cómo se llama como ministro. Y ahora está Carlos Montes. Pero Carlos Montes parece que dice que este es un problema que le corresponde a la Municipalidad de Estación Central y por lo tanto Montes tampoco está de acuerdo con las compensaciones, que hubiera sido la solución óptima para todos. Patricio, pero compensaciones para la gente que está alrededor, para los vecinos, para el municipio. Para el municipio. Para que pueda ocupar estas plata pero en otras claro, obras. Imagínese el municipio con 20, 30 millones de dólares, podrían hacer cualquier cantidad de consultorios médicos, áreas verdes, mejorar las vialidades. Es decir, se podrían hacer muchas cosas para resarcir a la comunidad que está siendo afectada. Claro, pero ahí hay un problema. Dígame. Dos cosas le voy a plantear. Es que el edificio va a seguir manteniendo una comunidad que no aguanta. Ese sector no aguanta esa cantidad de gente. Sí, se ha duplicado la población en la comuna de Estación Central. Sí, claro. Se ha duplicado. Pero la pregunta que uno se hace, se duplica la población, pero no están los servicios, no están las salidas adecuadas. Falta ahí una... Oiga, le encuentro toda la razón en su planteamiento. Y esa es la razón por la cual se justifica plenamente lo que yo le acabo de decir. Porque los problemas se arreglan con plata. No se arreglan con buenos deseos ni con saludos a la bandera y con declaraciones rimbombantes. Todo se arregla con plata. Y las inmobiliarias estaban de acuerdo con meterse la mano al bolsillo. Pero el Estado chileno miró para el lado, como habitualmente lo hace. Patricio, hay muchos municipios en Santiago que están o reformando o creando sus permisos de edificación. Sus planes reguladores. Los planes reguladores. Claro. Esto que ya pasó, ¿podría volver a pasar o no? Yo espero que no. Pero esa es mi opinión personal. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a depender de cada autoridad municipal y del Ministerio de la Vivienda. Los que manejan todas estas cosas son los Ceremis de Vivienda y Urbanismo, que son funcionarios, ¿no es cierto?, que son los representantes en cada una de las regiones de los ministros. Entonces, aquí estamos en aguas. ¿Qué va a pasar? Yo supongo que esto no va a suceder nunca más, porque esto que nos está pasando, estas inversiones de 2.500 millones de dólares, yo creo que nos tienen que llamar a hacer una introspección.
no puede seguir el despelote, que es la palabra adecuada. Pero yo insisto, la municipalidad de Estación Central, con acuerdo del Ceremi de Vivienda y por lo tanto con acuerdo de Carlos Monte, que es el jefe del Ceremi, deben llegar a adoptar la decisión más sana, y espero que lo hagan, ya esta semana murió, la próxima semana, para que los edificios terminados, que tienen promesas de compraventa, que no se pueden ejecutar porque no están con recepción final, sean también recibidos. Aquí se han recibido casi todo, menos estos 3. Y estos 3 hay que recibirlos. Ese es el planteamiento que nosotros tenemos, y yo le agradezco sinceramente a la radio ADN que me haya dado la oportunidad de plantear esta situación muy compleja, no bien cubierta por la prensa en general, porque aquí hay responsables políticos. Yo creo que Orrego tiene que sacar una declaración pública muy contundente, y lo mismo tiene que hacer Rodrigo Delgado. Y ya que estamos en la ADN, yo les propongo a ustedes que la próxima semana o cuando quieran, me inviten a mí, inviten a estos 2 señores políticos, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de señores políticos, no vayan a pensar que soy pinochetista, ni mucho menos. Entonces yo quiero que estando yo, ellos expresen su punto de vista, y estando yo, ¿por qué? Porque como yo manejo toda la información, ellos no van a mentir. ¿Por qué? Porque yo voy a estar diciéndole qué es lo que tiene que decir, en términos de objetar cada una de las posibles respuestas que ellos puedan dar ante esta situación tan indeseable. Rodrigo Delgado va a ser candidato a la alcaldía de Maipú. ¿De Maipú quiere ser candidato? Así que ahí vamos ojalá que salga. Pero espero que venga antes a la radio ADN a conversar con Orrego y conmigo. Patricio, hay otro tema que se ha dado en estos guetos verticales, que mal llamados guetos verticales, porque además estigmatizamos a toda la gente que vive ahí, pero lamentablemente no hay cómo, de verdad son impresionantes. No, es un nombre, ese nombre usted sabe que lo inventó Orrego. Sí, claro, sí, me acuerdo perfecto. Imaginativo Orrego. Sí, pero ahí hay también otro tema que yo se lo mencionaba, que en el fondo hay personas que, una persona tiene hasta 12 departamentos y los subarriendan a personas migrantes principalmente, que además subarriendan las piezas. Así es. Sí. Eso es lo que también tiene en este minuto a todo ese sector con otro problema. Hay gente que no quiere vivir ahí ya. O sea, en cualquier minuto podemos tener un elefante blanco. Usted tiene toda la razón, y leí por ahí algo que sale que un 30-40% de los departamentos disponibles están desocupados. Exacto. Por el temor que tiene la gente a residir en esos lugares. Porque además es un sector, no necesariamente la gente que vive, sino que todo el sector está oscuro, no tiene luminaria, tiene microtráfico y tiene narcotráfico atrás, por lo tanto es una compleja. Es algo complejo, pero yo le quiero responder a usted que ese lucrativo negocio que tenían esos particulares que compraron muchos departamentos de 30, 40 metros cuadrados, que están tipificados como viviendas económicas de FL2. Así es. Hasta el año pasado tenían un beneficio tributario espectacular. Por los arriendos no pagaban ni un puto peso, perdone la expresión. Está muy bien. Ni un puto peso. Está enojado, a impuestos internos por los ingresos que recibían de los alquileres. Pero eso cambió. A partir de este año todos van a tener que pagar el impuesto a la renta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como dice Aldo, ahí estamos ante la disyuntiva. Pero lo importante es abordar el tema del crecimiento de la ciudad. El crecimiento de la ciudad siempre debe hacerse pensando en los ciudadanos, no en los negocios. Este tema que yo le conté a ustedes, de mi propuesta de compensar, que se la hice a Monkeberg, también se la hice al presidente de la Cámara de la Construcción, incluso antes de conversar con Monkeberg. Incluso fui a la sede que tenía la Cámara de la Construcción. Y le dije, mira, esta es la solución, hombre. Me dijeron que no, que ellos no se metían. Patricio, la ciudad afronta hoy otro problema que es demasiado evidente. ¿Cuál? Cuando se produce la migración del campo a la ciudad, los hijos aparecen las poblaciones que hay. Bueno, esto es un fenómeno mundial, mundial. Pero hoy con otra inmigración tenemos otra proliferación que crece como callampa, que son los campamentos. Los campamentos que están situados habitualmente... En todas partes. Sí. En todas partes, sí. ¿Qué hacemos con los campamentos que en algún momento estuvieron controlados, pero que... hay un descontrol total hoy día. Total. Aunque ustedes no lo crean, algunos dueños de terrenos
muy imaginativos y muy calculadores, ¿no es cierto?, invitan a los pobladores para que tomen sus terrenos, grandes extensiones de terreno, y después presionan a los gobiernos de turno para que el gobierno les compre esos terrenos en los precios que el vendedor defina. Y muchas veces los gobiernos caen. Entonces, aquí hay... Peñalolén con Nasur. No me acuerdo, ese caso no lo conozco, pero yo sé que hay un caso ahí en San Antonio, y hay en todas partes hay, pero el tema pasa porque el gobierno no debe dejarse presionar por estas solicitudes de dueños de terreno que le están diciendo, el problema pasa porque ustedes me compren el terreno, ¿me entiende? Y ahí hacen un pingüe negocio. De tal forma de que este es un tema bastante complejo, que hoy día hay soluciones. Ahora, muchos han dicho que sería interesante llevar a la gente que vive, a algunos, porque no hay mucha capacidad, a algunas familias que viven en campamentos en condiciones pero miserables, ahí no hay absolutamente ningún servicio, no hay nada, a estos famosos departamentos de 30, 40 metros cuadrados que están en Estación Central, que están desocupados, ¿me entiendes tú? Alguien lo planteó, la verdad, ni sé quién lo planteó, pero lo leí por ahí. Entonces sería interesante decirle a Orrego y al actual alcalde Felipe Muñoz, a quien conozco y tengo muy buena relación con él por lo demás, ¿no es cierto?, que vean esa posibilidad para aminorar los problemas derivados de las tomas que viven las familias en condiciones pero tremendas, inhumanas. Y en ese sentido el Estado tiene la obligación de impedir que estas cosas se sigan repitiendo. Por lo tanto, yo creo que este es un tema muy candente. Yo quiero insistir, ¿no es cierto?, perdonen la majadería, pero las cosas hay que abordarlas siempre con la verdad. Yo no vengo aquí para hablar maravillas de todo. Yo vengo a decir, el desarrollo de los hechos fue este. Nunca se debieron otorgar los permisos de edificación. Y en ese sentido, Delgado, que era el alcalde, mientras se otorgaron los permisos, tiene que responder. Es más, yo con otras personas, hace unos 3 años atrás, y esto no lo he dicho en ninguna parte, aparentemente, porque mi memoria también me está fallando, presenté una querella criminal por el delito de prevaricación administrativo contra los directores de obras que otorgaron los permisos ilegales en la comuna de Estación Central. Este tema lo presentamos en el juzgado de garantía respectivo, y este tema llegó a las manos de una fiscal, una señora que se llama Giovanna Herrera. Giovanna Herrera es la misma que investigó a Jadwe, y Jadwe ahora está con muchos problemas como consecuencia de la investigación muy completa que hizo la fiscal Herrera. Entonces yo le hago una pregunta pública a la señora fiscal. ¿Por qué se esmeró tanto, y me parece muy bien que lo haya hecho, para que Jadwe sea formalizado en los próximos días? ¿Y por qué no ha hecho absolutamente nada con la querella criminal presentada por 6 individuos hace 3 años atrás respecto a estos 85 permisos de edificación para estas torres en tremenda altura? ¿Por qué ese doble estándar? ¿Qué pasa, señora Herrera? ¿Es tímida? ¿Quiere que la vaya a ver? No lo sé. Patricio, nos queda poquito tiempo porque siempre es agradable conversar contigo y poder saber en lo que estás. Pocos conocen tu historia, pero ya llevamos 20 años como parte de Defendamos la Ciudad, ¿no? La Fundación Nocha se crea por el año 2000 como consecuencia de una... Yo antes no sabía nada de estas cosas. Porque hay un mito, es que te puedo preguntar porque yo siempre tenía una curiosidad. Sí. ¿Es verdad que tú trabajabas en una multinacional, te jubilaste y dijiste con mi plata voy a hacer esto? Sí. Sí, incluso cuando yo jubilé de una multinacional, que no viene al caso a los nombres, porque no tengo mayor importancia. ¿Jubilaste bien? ¿Cómo? ¿Te jubilaste con buena plata como para poder hacer? Bueno, yo claro. Sí. Yo tengo una situación económica estable. No soy rico, tampoco soy pobre, pero vivo medianamente bien. Y efectivamente, cuando me acogí a un plan de retiro voluntario de esta multinacional, muchos individuos que trabajábamos en aquella época aceptamos este ofrecimiento, que era particularmente bueno, era muy bueno. Si no nos acogíamos, éramos imbéciles, porque era muy bueno.
jubilaciones permanentes, servicios de salud, todo. Entonces, ahí yo tenía la disyuntiva, bueno, ¿sigo trabajando o me dedico a pasarlo bien? A hacer deporte, jugar tenis, no sé. Pero en aquella época yo leía unas cartas al director que mandaba un señor que se llamaba porque lamentablemente falleció, Enrique Ciffer, casado con una señora abogada, puta, se me fue el nombre. Bueno, y yo lo llamo por teléfono porque me motivó mucho el contenido de sus cartas, que lo encontré genial. Era profesor universitario en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Y parece que este señor se sorprendió que un particular desconocido lo llamara para felicitarlo. Entre otros motivos porque en Chile existe esa costumbre de nunca felicitar a las personas que uno no conoce. Pero yo lo felicité. Me invitó a su casa, conversamos con su señora, dijimos, hay que hacer algo. Y efectivamente, ahí creamos la Fundación Defendamos la Ciudad. Incluso sacamos un libro que se llama Hacer Ciudad, que fue editado por mi amigo Patricio Tupper, a quien le mando un saludo cariñoso a través de la ADN. Y la verdad de las cosas que ese libro no produjo ningún resultado, porque en Chile lo que prima es lucrar a como dé lugar, aprovechando la ley de la selva existente. Y eso es muy malo para todos. Pero los que deben ejercer el mando de la nación y deben fiscalizar están absolutamente ausentes. Por lo tanto, esta fundación Defendamos la Ciudad en su inicio tenía más o menos 47 adscritos, pero por diferentes motivos los que quedamos somos muy pocos. Y el que sigue en la lucha, escribiendo, publicando, etcétera, etcétera, fustigando y contrariando a los que ejercen el poder político, el único soy yo. Ahora, a lo mejor porque no tengo necesidad de pedirle plata a nadie, pues yo creo que esa es la razón. Si eso de ser independiente es algo muy bueno, y tener, digamos, solvencia económica también es muy bueno. Así es. Por eso, en ese sentido, lo que buscamos nosotros es que las instituciones funcionen. Una frase que hizo famosa don Ricardo Lago, a quien también le reconozco sus méritos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, en sus dichos, él estaba equivocado. En Chile las instituciones no funcionan. Y les voy a contar algo que llega a ser hasta gracioso. A través del tiempo, entre paréntesis, yo soy cliente frecuente de la Contraloría General de la República. Yo permanentemente estoy haciendo denuncias. Ahora las denuncias las hago yo porque me llegan, pues. Me mandan WhatsApp, llamados telefónicos, incluso en la calle, a través bla, de la bla, fundación. bla. Bueno, y cuando yo veo si hay mérito en las denuncias, tengo la obligación moral y ética de representarse la Contraloría. Bueno, a raíz de estas denuncias, a través de los años, me ha tocado dejar sin efecto, aunque ustedes no lo crean, una gran cantidad de oficios que vienen de los seremes de vivienda, no solamente de la región metropolitana, sino que también de otras regiones del país. A mí me invitan, entre paréntesis, de todas partes del país. A mí me toca viajar en Iquique, Punta Arenas, Pucón, en todos lados. Entonces, el tema pasa porque aquí hay una debilidad por parte de la función pública. Yo creo que esta debilidad de la función pública es consecuencia de que los gobiernos contratan para ejercer estos cargos técnicos a funcionarios que son meros estudiantes en práctica. Y cuando un estudiante en práctica no tiene idea qué hacer respecto a una situación determinada, se producen este tipo de descalabros. Por eso el llamado también que hacemos a que la ciudadanía cada vez se informe más, conozca más y que no tenga miedo a denunciar. Pero las denuncias siempre hay que hacerlas a cara descubierta. La Fundación Defendamos la Ciudad, que yo presido, todo a cara descubierta, asumiendo los riesgos de las represalias. Patricio, muchísimas gracias por habernos venido a contar este tema que nos tiene tan pendiente. Nosotros estuvimos con el alcalde Felipe Muñoz hace unos días acá hablando esto mismo. Ya. Así es que los invito a todos que visiten la página Defendamos la Ciudad. Ahí están las columnas de opinión y todo el trabajo que están haciendo. Así que muchas gracias por ilustrarnos este tema aquí en ADN. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós, hasta luego. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 9 de la